A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes. ¿Cómo anda, don Remigio? ¿Qué se cuenta? Acá andamos. ¿Bien? Andamos. Bien. Bueno, bien. ahí Sonia Sí. está ahí, está trabajando en la producción ya de lo que van a ver en el programa. Por ahí está viniendo, la vamos a esperar. Acá, por ahí la sentamos de prepo ahí. Que haga un poco de acompañamiento físico. Si no, se va atrás, se mete en el Enterprise, que de paso lo saludamos allá a la gente del Enterprise, que han hecho un gran esfuerzo para venir hoy, que a pesar de que es un día de paro general, ahí están saludando con los dedos en B. Pero bueno, dijimos que tenemos que salir porque justamente antes de ayer se produjo ese despido, ese cierre de FATE, es una cuestión que da para mucho. De hecho, vamos a hacer 2 programas sobre ese tema, que van a salir uno hoy y otro el domingo. En continuidad, es tan grande, Está en tándem, que enganchaditos. en uno solo no nos da el tiempo. Entonces, pero por eso no quisimos dejar de hablar, porque es muy fuerte lo que va a pasar. Hicimos una propuesta con el Movimiento de Empresas Recuperadas, que la vamos a leer acá también. Así que bueno, a pesar de que está en el paro, nosotros creemos que hay que seguir hablando, porque es la forma mejor de apoyar el paro. De apoyar el paro, de apoyar la lucha. Sí, claro. Apoyar el medio a favor del paro. Así que bueno, ahí tenemos que debe ser el programa número 279 o 280, no sé. Hay que hacer bien la cuenta por ahí. Creo que 280. Bueno. Si tenemos la carátula, por ahí, estamos hablando de bien provocadora. Fate Aluar, porque es el mismo grupo económico, Madanes, la ex Argentina y el ex peronismo. Y ven que tiene un cosito ahí arriba que dice 1, después continuará en el otro que dice 2, va a ser otro programa, que lo van a ver hoy, jueves, y el otro va a salir el domingo. Bueno, y de paso, la carátula, para explicar un poquito más, se la hemos tomado prestada y agradecemos mucho a EAMEO, que fue realmente la que diseñó esa imagen genial, que es la aparición frente a la situación de la Argentina de Saúl y Lorenzo Miguel y de Saúl Ubaldini. Digamos que era el tandem de las 62 organizaciones, el jefe de los sindicatos cuando eran peronistas. Estamos hablando hace 30 años atrás ya, ¿no? Sí. Y que lo enfrentaron a Menem, dividiendo la CGT. Hicieron una CGT para defender y que no se privatice nada, y bueno, obviamente le pasaron por arriba los mismos que hoy están al frente de la CGT, bueno, lo que hemos hablado tantas veces. Pero me pareció importante, por muchos motivos, y ahora vamos a trabajar ese tema de la ex, porque decir ex Argentina y ex peronismo hay que explicarlo un poquito, obviamente va a ser provocador, debatimos ahí porque... y vamos a poner ahí también cuando terminamos nosotros de exponer, vamos a reproducir el programa número 28. El programa número 28. 28, estamos en el 280, o sea que han pasado... Su tiempo. Casi 4 años, sí, fue en agosto, creo, del 2022. Así que lo van a ver, no completo, sino una parte, ponemos, que tiene directamente que ver con el tema de lo que está pasando en la Argentina, lo que no hace, lo que se podría haber hecho. Ubiquen la fecha, ¿no? 2022. En el medio tuvimos 2020, o sea, estamos planteando toda una estrategia ahí, pero que tiene mucho que ver con lo que hay que hacer, porque aparte lo que va a volver, si algún día se vuelve, no que se vuelva al gobierno, sino que se vuelva con intención de hacer peronismo, porque al gobierno se puede volver, ya lo vimos. Sí, claro. Puede volver.
El tema es para hacer peronismo. Ahí ustedes van a escuchar, después de que hable con nosotros, la reproducción de este programa número 28 del 2022, donde está la esencia de lo que hay que hacer. Y sobre todo porque ahí se habla también un poquito de los temas con la cuestión de la comunicación y bueno. ¿Por qué ponemos lo de FATE al VAR? Porque bueno, nosotros tenemos una larga experiencia, que la van a escuchar ahí también en los dos programas estos, de pelea directamente con Madanes, como IMPAS, y que ahí la van a escuchar. En el segundo hizo un reportaje muy creativo, muy bueno, dentro de las limitaciones de su rol de empresa monopólica, Madanes, y nosotros lo que hicimos fue, en esto está en el 2, interpretar, perfeccionar, criticar o mejorar lo que él había dicho respecto del problema nacional, con los ejes que ya venimos diciendo. Ahí están los mismos contenidos. Esto sirve Para confirmar. para plantear lo que hay que hacer para adelante. Ese es el objetivo de estos programas. ¿Cuándo se vuelve al gobierno? Y eso hay que empezar a sembrarlo hoy. Y Madanes, al tomar esta decisión de cerrar una empresa como FATE, esto es una síntesis, porque FATE fue la empresa que fundó Helvar, con los Madanes, eran socios. Y Helvar, un cuadro estratégico, fue la mano derecha de Perón. Búsquenlo, no se los voy a detallar acá, pero si ustedes buscan en Wikipedia Helvar, van a encontrar ahí detalladamente las 20 leyes, no solamente que acordó con Perón, sino que se presentaron en el Congreso y salieron aprobadas con el 90% de los votos. O sea, todos los radicales votaron eso que está en Wikipedia. Esas 20 leyes es la que va a haber que hacer cuando se vuelva, donde se hacía, no lo voy a entrar acá en el detalle, pero era el corazón de la ejecución, pero rescato eso, 90% de votos. Fíjese, frente al desastre de la calidad de lo que se está discutiendo hoy en el Congreso, lean las 20 leyes de Wikipedia, de Helvar, y comparen con el desastre de lo que está. Que ya dijimos que se tenía que ir. ¿Para qué se queda el peronismo ahí? Es un papelón quedarse. Volvemos a reiterarlo. Es hacerle el circo a los poderes. O sea, el Congreso hoy es la escribanía del imperio. No es un Congreso, es la escribanía del imperio. El que se queda ahí como empleado, eso es un empleado de la escribanía del imperio. No lo entienden, no toman ninguna decisión. Bueno, eso forma parte del ex-peronismo. El peronismo de antes no se hubiese quedado nunca ahí. Como no se quedó Lorenzo Miguel y Ubaldini en la CGT de entreguista. Y que bueno, ustedes quieren entregar, nosotros nos vamos y hacemos otra CGT. Es inexplicable que hoy se queden, gremios que dicen que no son eso, se queden adentro de la CGT. ¿Para qué? Para hacer la misma ilógica, la mismo ex-peronismo. Siempre el peronismo tuvo dos CGT cuando había un grupo de sindicatos que se entregaba en contra de la patria. Nosotros hace 33 años que tenemos sindicatos en contra de la patria y los gremios que dicen que están en otra posición se quedan ahí adentro. Ninguno puede explicar para qué. Y esa es una causa del ex-peronismo, es esa. Tenés dos causas centrales del ex-peronismo. Una central, fundamental, es que vos no te vas de esa CGT que es colonialista, que te la maneja directamente la CIA, te quedás adentro. ¿Para qué? Nunca el peronismo hizo eso. Por lo tanto, ex-peronismo, ningún gremio que se quede adentro de la CGT puede decir que es peronista. Ninguno. Porque no es la historia del peronismo. Podrán usar la camiseta, lo que quieran. Cantar la marchita, lo que se les dé la hacer gana, el circo, pero usar los símbolos, pero la realidad con la historia y de la práctica política, y por eso la carátula, la última CGT que enfrentó al modelo sindical colonial fue la de Ubaldini y Lorenzo Miguel. Ahora, fíjese lo que era, por eso decimos, Helvar era también la expresión del experonismo, porque ¿por qué razón el peronismo no recupera el pensamiento de Perón? ¿Por qué no recupera el pensamiento de Helvar, la discusión? Aprovechando esta crisis de FATE, en el momento en que Perón pone de ministro de Economía a Helvar, FATE era la quinta empresa en desarrollo electrónico en el mundo.
En el mundo, lo dice, después lo van a ver en el programa, en el segundo de esto, cuando el propio Helvar dice, el propio Madanes, reconoce de que estábamos adelante en el desarrollo tecnológico electrónico de Brasil y de Chile. Hace 50 años atrás. Hoy no existimos, hoy somos una armaduría de productos que te hace Brasil, Chile, China. Bueno. Entonces, es tan grande el retroceso, y que no es culpa solo de que hay una burguesía que de repente, o los restos, o empresas extranjeras, todo lo que ya sabemos, es la clase política, que no discutió desde que el peronismo de la época de Menem instauró la estrategia colonial. Ningún peronismo, ni siquiera el kirchnerismo, se planteó volver atrás con las privatizaciones, con la dolarización de la economía, con la fuga de capitales, con los precios monopólicos, con la desregulación de la economía. Ninguno. A lo sumo, Néstor, que desendeudó con el Fondo Monetario Internacional. Pero el resto de lo que es peronismo, que es esto que acabo de decir, por eso un ex histórico, ¿por qué el peronismo hoy es ex-peronismo? Porque no se sacó de arriba la doctrina liberal menemista. Así de sencillo. Y nadie tiene ganas de sacársela, Yo no escucho a nadie, Estos puntos que yo dije recién, ni los habla. ¿Qué vas a seguir diciendo? A ver, que vivíamos mejor en la década ganada con Cristina. Sí, ya sé. ¿Y lo estructural? No lo tocaste. Y acá estás. Pero no solo eso. ¿Por qué es ex peronismo? Y después vamos a ver por qué es ex Argentina. Por los silencios. Perón nunca se cayó la boca. Evita. Me parece que justamente... Todavía habla. Todavía habla. Los 30.000. Helvar mismo. Helvar nunca... A ver, ¿por qué le sacaron...? Usted sabe que Helvar, cuando se produce, ahí tenemos la imagen de General Prats, ¿no? General Prats era el general leal a Allende, el jefe del ejército, que cuando Pinochet hace el golpe, se refugia acá en la Argentina. Uh-huh. Y lo primero que hace Helvar es darle empleo. Trabajaba en Alvar. Trabajaba en el grupo Madanes. Estamos... hay un... y muerte, y con la protección de Perón, están las famosas cartas de Perón a Prats, donde dice, cuídese, porque la CIA está operando en toda América Latina y va a querer matarnos a todos. Hay dos cartas bárbaras de Perón dirigidas a Prats. Perón muere en julio, 1 de julio del 74. Julio, agosto. A los 2 meses lo asesina en la Operación Cóndor a Prats, que era el empleado de Helvar. A los 10 días del asesinato de Prats, Helvar renuncia al Ministerio de Economía. Cuando le habían copado el Banco Central y ya empezaban a matar así, le mataron a un empleado de él. No le mataron solamente al general Prats. Eso era Helvar. ¿Sí? Compare con el desastre de lo que es hoy un ministro de Economía. Lo vimos. Fue el último ministro de Economía nacional que tuvimos. Después no tuvimos ninguno más. Ninguno absolutamente más. Ni siquiera Axel. No le llegó, pero ni a los talones a Helvar. No es un problema de Axel, es un problema de la conducción política, que tampoco le llegó a los talones jamás a Perón y a Evita. Y que encima ahora están en silencio. Eso es inexplicable. ¿Cómo puede ser que el Partido Justicialista, la CGT, los gremios, los líderes no le hayan hecho ningún juicio a Milei? Ninguno. O sea, nosotros nos comimos 8 millones de juicios por todas mentiras, sí, para degradarte. Estos tipos te destruyen el país, te entregan la soberanía y nadie le hizo un juicio. De la figura que para uno como nosotros o otros compañeros de base. Pero, ¿qué decisión política hubo del peronismo de enjuiciar a Milei? Cuando te deja todo, o sea, el tipo destruye el derecho internacional y vos no le haces un juicio penal. El Partido Justicialista está de acuerdo con que haya destruido el juicio. Claro, porque se tiene que callar la boca, porque si no tiene que acusar de que bombardearon Venezuela. Silencio en el bombardeo de Venezuela. Todo el peronismo, todo. No me hables de las de base, nosotros que estamos... Las autoridades, silencio de la CGT en el bombardeo a un pueblo hermano.
Silencio en el bloqueo a Cuba. Cuando Cuba, ya sabemos todo lo que hizo, desde Maradona hasta protegió a Florencia contra contra la mafia de Macri. Y así le pagamos. Con el silencio. Con el silencio del peronismo. Mirar para el costado. Hacerse el boludo. Bueno, como decimos así en la... Sí, en el río va. En el río va. Silencio en Gaza. Silencio en Gaza. Que ahí acaba de decir ahora, si tenés uno de los dos cosas de Martín Gac, ¿viste el de Gaza? Que no lo podía creer yo. Martín Gac, vieron que es el porteño, judío, argentino, periodista está en de la Alemania. Deutsche Welle, que lo rajaron por sus posiciones políticas. Hay dos, hay uno que habla de Gaza, el otro habla del caso de Epstein, el de Gaza. Y él me impactó porque siempre cuida su credibilidad. Él sostiene que en Gaza mataron 400.000 personas. ¡Oh, ahí llegó Sonia! Ahí llegó. Que venga. Muy bien. Muy bien, acá está, ahí enfoquémosla, ahí la tenemos. Muy bien, miren qué elegante que vino. Uh-huh. Ahí está. Está hecha una modelo. Uh-huh. Pero enfoque, bueno, ahora cuando lo puedan la enfocan, después así la... Bueno, entonces, y acá porque descubrieron que usaron bombas de estas que desaparecen los cuerpos, 3.000 grados centígrados. Entonces, hicieron el cálculo y demás, y claro, te quedas corto. Si vos tenés una ciudad que mueran 70.000 personas, bueno, parece que murieron 400.000. Y el peronismo no dice nada. La inflación, ponelo. Hace unas 2 semanas una figura del ejército israelí admitió que los números de muertos que entrega normalmente el Ministerio de Salud de Gaza, 70.000 muertos, es correcto. Y por supuesto que cuando reporté esto muchos de ustedes me dijeron que el número era bajo. Y por supuesto que esto es cierto. 70.000 es el número de muertos que han sido identificados con nombre y apellido y se encuentran en la nómina que tiene también el Estado de Israel en su poder. Pero teniendo en cuenta que tenemos 92% de la infraestructura vertical y la infraestructura civil de Gaza destruida, con todo su sistema hospitalario devastado, al igual que el sistema sanitario, es necesario suponer que las muertes excedentes y muertes secundarias, quiere decir no por acto de violencia militar directa, es mucho más alto. Por eso se supone que en Gaza no pudieron haber muerto menos de el 20% de la población, que antes del comienzo de la guerra era de alrededor de 2.300.000 personas. Eso quiere decir no menos de 460.000 personas. De hecho, el número que se calcula entre el artículo de The Lancet hace más o menos 1 año y medio, que es uno de los principales jornales académicos de medicina, el estudio australiano de principios de este año y en general el modelaje de los muertos en Gaza suponen no menos de 500.000 personas. Una bomba termobárica no solo golpea con una onda expansiva, sino que consume también el oxígeno del entorno y genera una sobrepresión prolongada y temperaturas extremas de hasta 3.000 grados. El cuerpo humano sufre ruptura de pulmones y órganos internos por la presión, quemaduras severas por el calor y asfixia por la súbita falta de aire. A distancias extremadamente cercanas, la combinación de calor extremo y presión puede provocar la destrucción inmediata del cuerpo, no solamente quemaduras, sino carbonización y desintegración, hasta el punto de que apenas queden rastros identificables del cuerpo humano. Los 3.000 cuerpos que contabiliza el Ministerio de Salud de Gaza como evaporados están limitados a aquellos en donde tienen testigos presenciales del número de personas que había antes del ataque y la falta de cuerpos después del ataque, tras lo cual van a buscar indicios de la volatilización del cuerpo, por ejemplo, spray de sangre en una pared o
rastros mínimos de pedazos de cuerpo. Esta contabilización de 3.000 cuerpos evaporados se limita a los lugares en donde los investigadores forenses del Ministerio de Salud de Gaza pueden llegar, pero teniendo en cuenta que los israelíes han bombardeado masivamente todo el territorio y destruido 92% del territorio de Gaza, nos cabe suponer que una parte, por lo menos importante o significativa, ha tenido que ver con el uso de bombas termobáricas, con lo cual es de esperarse que el número de cuerpos volatilizados haya sido muchísimo más alto. Bueno, ¿se dan cuenta? Y el peronismo... Nada. Calla, o sea... Silencio. Silencio en Venezuela. Para, ¿cómo? ¿No están preocupados por el tema de los cargos y los puestos y cómo hacer para llegar a la elección? Eso es sarcasmo, obsceno. es Forma parte de un sarcasmo de mi peronismo parte. obsceno. Es un peronismo obsceno. La realidad argentina es obscena. Ahora, si vos te sumás con el silencio a la obscenidad, que no judicializás a Milei, no vas a pelear con los jubilados, con los discapacitados. No pones un jubilado, un discapacitado en ninguna lista. Ya que voy a hablar de la lista, ni siquiera ese gesto. Bueno, tenés un gesto qué sé yo, mínimo humano. Lo ponemos. No. Bueno, entonces, ¿sabes qué pasa? Eso termina en la ex Argentina, como terminó. Que el peronismo está en silencio, ha producido la ex Argentina. O sea, no es solo el desastre de Alberto Fernández, es tu silencio de hoy. Porque cuando vos tenías el gobierno de Macri, tenías la CGT, que igual que esta, pero peor, porque yo estuve, pero que la CGT, su función era sostener a Macri. Hoy la función de la CGT, a pesar de estos paros de circo, ¿viste? Para la gilada, son sí, siendo mantener a Macri. Mantener a Milei. Mm. ¿Sí? Pero el problema es que antes el peronismo peleaba, porque Cristina peleaba. Hoy no pelea más. Que esté presa es otra historia, queremos la libertad, no hay duda, pero no hay ninguna duda que no está peleando. Evidentemente la tiene extorsionada con los hijos. Es así. Es inexplicable el silencio de Cristina. O sea, la hunden para adelante. O sea, Juana Zurduy perdió 3 hijos, ¿está? Jugátela en la pelea por defender el norte argentino. Peleó con 4 hijos, le quedaron 3, pero no abandonó la lucha. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Entonces, pero no hay otra razón para explicar tu silencio en Venezuela, tu silencio en Gaza, el silencio judicial, el silencio... la densidad nacional, viejo. Te están destruyendo la densidad nacional. Estás peleando más Madane que... Porque Madane, al rajar a la gente, te aseguro que hace una medida de pelea mucho mayor de lo que hace el resto de la gente. Los zurdí y los boludos lo atacan al tipo. Te creó un debate nacional que no creó el peronismo. Está recaliente, Milei, por eso. Está ¿Te das cuenta? Recaliente. ¿Te das cuenta? Dicen que nos habilitó a nosotros la oportunidad de tirar ahí tenemos el documento, ¿no? Que hicimos como Movimiento de Empresa Recuperada. Claro. Pongámoslo, que salimos ahí planteando la estrategia, reflotando todo, lo que hicimos en la papelera Quilmes, lo que hicimos en la cooperativa Acro, ahí está, un frente a la pandemia industrial. El tipo te instaló ese tema. Y no saben cómo resolverlo. Y creación de la cooperativa de trabajadores Fati Alvar. Nosotros, la Ley Nacional de Neumáticos y Autopartes Nacionales, la creación de una comisión conjunta de trabajadores y Estado de investigación para investigar los precios de transferencia. Nos metemos en el conflicto de la mafia de los monopolios automotrices, de las terminales que manejan precios de transferencia que son todos mentiras entre sus casas centrales y abastecimiento de autopartes y la cuestión local, utilizando el artículo 14 bis de la Constitución, que acá nos enseñó, ¿te acuerdan cuando venía Cholvis? De que los trabajadores tienen todo el derecho de conocer los costos de producción y de la producción de autos. La reincorporación de los 920 trabajadores, si FATE no tiene plata para pagarlo, eso es otra discusión, que la tiene, porque ya nosotros lo podemos decir todo esto porque lo tenemos recontra denunciado a Madanes, ¿sí? Entonces no tengo ningún problema que, como ahora se unifica, ahora, y lo van a ver en los programas, en nuestros programas, pero ya un IFE, volver a instalar el IFE. El tipo nos permite discutir la cuestión del IFE en todo el país. Basta los despidos, sí, al IFE. Esa tenía que ser la bandera de una CGT, no la pelotudez esta del paro que hicieron hoy. ¿Por qué no sale a plantear el IFE para sostener todas las pymes?
¿Se acuerdan lo que es el IFE en la pandemia? Sí, que sí, el Estado claro. ponía la guita como está poniendo en todo el mundo, no acá. Menos acá, en todo el mundo. Entonces, todo esto te da la oportunidad. Nosotros vamos a reactualizar la denuncia contra el VAR para que, bueno, ahí lo pusimos en todos los puntos y salimos como movimiento a aprovechar la crisis de FATE para discutir el modelo nacional, para enfrentar a la política de destrucción, a la pandemia industrial. El peronismo no dijo nada. La CGT no dijo nada. ¿Se dan cuenta? Todos en silencio, cómplice, para que no caiga este hijo de puta y este gobierno. Tienen pánico. Tienen vergüenza de la historia espiritual del peronismo. Todos, incluido a esta altura ya Cristina. Y encima usan la camiseta peronista para confundir a la gente. Pobre pibe. Sale Grillo, chocho, que sobrevivió y sale con esperanza, como es el pueblo, en el peronismo. Sí. Pobre pibe, vos esperanzado después de todo lo que pasaste y los hijos de puta que están arriba cagándote. Ahí lo tienen. Y planteando, riéndose, ahí que no puede dar vuelta más de una vuelta a la manzana porque la tiene prohibido medicinal. Y planteando que quiere meter presa a la Bullrich en nombre del peronismo. Y el peronismo y los peronistas callados en silencio. No, viejo. Nunca fue esto. Por eso es ex-peronismo. Y por eso está Milei. ¿Qué van a decir? ¿Que la CGT lo tiran todo encarpetado? Sí, lo tiran todo encarpetado. Váyanse. Renuncien, dejen los gremios. Váyanse todos. Es cierto que Milei los sentó a todos la primera semana de gobierno y les llevó la carpeta a cada uno. ¿Sí? Y es cierto que tienen la memoria de lo que le pasó con Macri, porque yo, Guillermo Robledo, por la UOM, estuvo sentado en el Congreso Confederal de agosto del 2016, cuando el Congreso Confederal viene en todo el país, y todos querían hacer un gran paro el 17 de octubre contra Macri. Yo estuve y lo escuché ahí, a todos los delegados del interior, los de Rosario, los de Córdoba, todos querían salir a voltear a Macri. Hay que voltearlo, este tipo no puede. 2016, cuando recién empezaba Macri. Y yo escuché cómo todos los gordos, los mismos que están hoy, decían, no, señores, la función de la CGT es que Macri dure 4 años. Está en el Congreso Confederal de agosto del 2016. Y cerraron el debate. Ya les habían metido preso al Caballo Suárez, al de la Boca de La Plata, a Santa María lo tenían agarrado con la guita que tiene en el exterior, no lo metieron preso, pero le dijeron, mirá, acá está. Y vos, Santa María, sos el secretario de Estadísticas. Y el tipo aceptó toda la mentira estadística que armó Macri. Y siguen estando lo mismo. Váyanse, háganlo por la patria, háganlo por la gente que está sufriendo. Si están encarpetados, váyanse. Si están encarpetados y no se la bancan. No se la van a bancar, ya bueno, está demostrado. ¿No? Está demostrado. Entonces, pero encima tenés ahora eso, el peronismo en silencio. Que eso ya es por eso es ex-peronismo, no hay nada. ¿Y qué provocan ahí con eso? Provocan que le dejás el campo al imperio para hacer esto como decía recién. Nadie hace nada, claro. ¿Sabes qué me hace acordar? Cuando fue el golpe en Chile, ¿se acuerda que la dictadura de Pinochet metió preso a todos los presos en el Estadio Nacional? Sí. Durante 2 meses, hasta que lo fue sacando, qué sé yo. Uh-huh. Ahí lo mataron a Víctor Jara, al cantante. Y tenían que jugar después la clasificación del Mundial. Y tenían que jugar Chile contra la Unión Soviética, el partido de la clasificación. Sí. Y la Unión Soviética dijo, no, nosotros en ese estadio no vamos a jugar, y no se presentaron. Se quedaron afuera del Mundial por no presentarse a jugar en ese estadio. Pero Chile tuvo que salir a jugar y tuvo que ganar el partido. O sea, salieron a jugar solos, ganaron como 20-0. ¿Se imaginan? Claro. Si vos sale un solo equipo, esa es la situación en que está hoy la Argentina. Este tipo avanza, destruye. No hay oposición. Y entonces la culpa no es del pibe que se formó, porque la responsabilidad de ese pibe está perdonado. Si al lado es un problema relativo. Al lado de una dirigencia que conoce perfectamente lo que tiene que hacer y no lo hace. Y otro pibe pobre, ¿viste? Es como si yo te tiro al mar y no sabes nadar. Y te vas a ahogar.
Claro. Entonces la culpa no es de los pibes, si se formaron con esto, que la internet, que esto, nada, eso es una parte del problema. El problema está en tu silencio. Porque esos pobres pibes, claro, si no escuchás ninguna campana, Claro. escuchás una sola y vos estás callado, ¿de quién es la culpa? ¿Del otro que no toca la otra campana? Y sí, claro. Es así. Entonces terminás siendo ex Argentina. ¿Qué quiere decir ex Argentina? Como todas las cuestiones son relativas, porque uno dice, ¿cómo es Argentina? Existimos. Mira, podemos ser una formalidad. ¿Sí? Hay tantos estados formales que no son, que son Sí. colonias. Bueno, vos sos un protectorado, porque hay una nueva estructura que es la que nosotros vamos a tirar el documento a fondo ahora cuando cumplamos los 10 años del observatorio, sobre los países que nos han pasado por arriba y han tomado una dinámica imperial, que no son solamente Estados Unidos y China. Nosotros hemos planteado el documento que hay una estructura de multi-imperialismo, etapa superior del imperialismo, que lo integran 18 estados en el mundo que no son ex. No existe ex Canadá, no existe ex Brasil, no existe ex México, desde luego no existe ex Estados Unidos, no existe ex Gran Bretaña, que se fue del BRICS para decir, yo viejo la moneda manejo yo y emito lo que se me canten a mí las prioridades. No existe ex Francia, no existe ex Alemania, no existe ex Benelux Holanda, no existe ex China, no existe ex India, no existe ex Rusia, no existe ex Japón, no existe ex Israel. Todos esos países se convirtieron en imperiales. Imperiales, no subimperiales, ¿eh? Y lo van a ver en el documento que vamos a terminar ahora para los 10 años. Pero todos esos países estaban atrás de Argentina, antes de que era Argentina. Y vos o sea que lo que te pasó a vos no le pasó al mundo. Porque todos estos países pasaron de estar atrás de Argentina a ser países imperiales. En sus regiones, que dentro de la dinámica esta mundial de estructura de poder, con cualquier camiseta política, simulacro de socialismo, así como hay simulacro de peronismo, hay simulacro de socialismo. O sea, el único perdón que tiene el peronismo es ese. Que no son, que hay no un son montón originales. que son ex, en términos literarios. Pero vos y todos esos países se convirtieron en imperio porque hicieron plus. Son plus Israel, plus Brasil, plus México, plus India, plus Canadá. Y bueno, el único plus que te quedó es el fútbol. ¿Qué densidad nacional te quedó? Y sin Diego. Bueno, eso Y sin Diego. y los derechos humanos un poquito, pero después todo para atrás. Nosotros fuimos para adelante en todo: industria, tecnología, guerra, mentira, la capacidad de mentir, la capacidad de todo, para convertirse en plus. Y vos te convertiste en ex. Ex soberano, ex Malvinas, y no pasa nada. Y el señor tiene que durar 4 años para que todo eso sea cada vez más ex. Cuando vos haces un paro por tiempo determinado una semana y cae. Por suerte hoy Rosanqui lo planteó. Ya no está solo el compañero aquel del teatro. ¿Quién era? Uno del teatro que lo había presentado el primer día con nosotros. Un director de teatro. No me acuerdo. Bueno, un famoso. No, otro. Más grande, un tipo más grande. Bueno, no importa. Pero ahora ya están planteando todo. Si quieren parar esto, hay que hacer paro por tiempo determinado y que se vaya. Hay que aprender de la película del amigo, ¿cómo se llama? Que falleció. ¿Pasolini? No. No, Pasolini para el otro. El que falleció. No, el que falleció ahora. Duvall. Ah. Robert Duvall. Miren qué interesante. Vieron que ponen todas las analogías, las películas que hizo del Padrino, que hizo de Apocalipsis Now, otras y qué sé yo. Un día de furia no lo ponen. Si lo tenemos por ahí,
En Un día de furia no lo ponen. Que es la película que hace con Douglas, Michael Douglas, donde Michael Douglas se pone, se desespera, y lo tienen, deja eso, sí, ¿no? El tipo fabricaba misiles para el ejército de Estados Unidos y lo rajan, porque llegaron robots y ya es prescindible. Es una película que tiene 35 años, ¿eh? Y entonces se desespera, entonces lo rajan, entra en un despelote, se pelea con la mujer, se separa, qué sé yo, llega el día del cumpleaños de la hija, está desesperado para poder llegar a llevarle un regalo, se va a vivir con la madre, simula con la madre de que tiene trabajo, entonces se va temprano a la nada, se pone la corbata y sale para mentirle para que la madre no se deprima que no tiene laburo. O sea, está un quilombo en medio de la sociedad de Estados Unidos, y va cruzándose ahí con toda la mentira de cómo funciona Estados Unidos, con los inmigrantes, con los nazis, mata a un nazi, ahí está con el nazi que lo mata. Bueno, es famoso, todo el mundo utiliza Un día de furia, que es lo que tendría que haber sido hoy el paro. El paro tendría que haber sido Michael Douglas. Un día de furia. No esto que es un día de catarsis y simulación de lucha. Que por eso la gente sigue laburando y se quiere. Yo voy a parar, ¿para qué? Para que no pase nada. Para que no pase nada. Te pasaste de vacaciones desde que te dijeron que iba a dar la flexibilización, enero todos en Mar del Plata, todos los que convocaron al paro estaban todos tomando sol ahí en la playa de Mar del Plata, ¿eh? Enero no hicieron nada, después dijeron, uy, van a sacar la ley y vamos a hacer algo para que no digan que no hicimos nada. Son unos hijos de puta, unos cínicos. Entonces, Sí, la gente, sí. Más que hijos de puta cínicos. no hicieron el día de furia como hizo Michael Douglas, donde Duvall es el tipo que lo sigue, o sea, es el Canan, el policía que lo sigue por todos los quilombos que este está haciendo en la ciudad. Y al final, bueno, hay una escena final muy importante, pero que dice, pero entonces me mintieron. Llega un momento, lo tiene ahí, lo tiene en un muelle y dice, pero ahora el culpable soy yo. Dice, pero usted no iba a matar a su hija y usted quería matar a su hija y a su... Ya los conozco, le dice Duvall. Quería matar a su hija y a su esposa. No, dice, yo quería llegar con mi regalo al cumpleaños de mi hija. ¿Qué voy a querer matar a mi hija? Yo no quiero matar a nadie. Ah, eso era. Dice, yo hice misiles, yo hice todos los deberes que me pidió el sistema. Y de repente me rajaron a la vez. Bueno, ahí viene el desenlace. ¿Está? Uh-huh. Entonces, estos deberes que están haciendo todos estos, es lo mismo, ¿eh? Van a terminar... Todos terminan como Michael Douglas. Todos. Todos. Entonces, el peronismo dejó de ser Maradona. Dejó de enfrentar al poder. Qué bueno. El peronismo dejó de ser Maradona. Basta, no me hables de otra cosa. El día que el peronismo me demuestre que vuelve a ser Maradona, enfrentando al poder, entonces se puede llamar peronismo. Porque yo sigo siendo peronista. Pero ellos no dejaron de ser peronistas. Lo que no voy a tolerar, no voy a dejar, es que usen los símbolos como lo están usando. Pero la síntesis es eso. El experonismo es porque dejó de ser Maradona. Está clara la diferencia, ¿no? Entre Messi y Maradona. Uno forma parte del poder y el otro lo enfrenta. ¿Sí? Y con todas las consecuencias. Y el peronismo no fue ni fue capaz de organizarle un velorio del nivel. ¿Te acuerdas el desastre que hizo el gobierno peronista con el entierro de Maradona? No, un desastre, no, una porquería. Una porquería. Y el mundo, en el mundo, fue el velorio más grande que tuvo la historia de la humanidad. A ninguna persona la velaron 6.000 millones de personas juntas espontáneamente en todo el mundo, como fue el velorio de Maradona. 6.000 millones de personas. Algo hicieron, digital, cultural, deportivo, homenajes en todos los deportes a Maradona, el rugby, los sudafricanos, ¿viste? Con el haka. Sí, sí. Todo. Y sigue. Ninguna persona en la historia universal tuvo 6.000 millones de agradecimientos en un velorio simultáneo durante 10 días. Y vos acá no fuiste capaz de organizar algo digno. Y terminaste reprimiendo a la gente. ¿Te das cuenta?
ya estaba señalado, porque si vos no sos capaz de organizar eso, ¿qué vas a organizar a la patria? ¿No organizaste un velorio, vas a organizar la patria? Lo organizó el mundo el velorio. Exitoso, creativo. Bueno, entonces esa es la síntesis, señores. El peronismo dejó de ser Maradona. Ahora, para ir a una cuestión por la positiva, como siempre hacemos nosotros, los vamos a dejar escuchando este programa donde la van a escuchar a Sonia. Está ahí, porque ahí está. ¿Te pusieron ahí? ¿Te dieron vuelta la cámara ya? No vi yo, porque estoy hablando y mirando ahí. Ahí está en el Enterprise. Pero un programa que hicimos en el año 2000. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? En el año 2022, en agosto del 2022, programa número 28, que fue cuando era la carátula de donde decíamos que la gran arma del peronismo era el fiscal Molinas, lo que había hecho el fiscal Molinas. No se lo voy a desarrollar ahora porque lo escuchan ahí bien desarrollado, y ahí está todo el planteo estratégico que en el año 2022, o sea, fíjese, cuando laburábamos para ganar y el contenido para ganar, bueno, es lo mismo que hay que hacer el día que se gane. Hay que exigirle, no me importan los nombres, no me importa nada. El gobierno, si no quiere volver a ser un desastre como el de Alberto Fernández, tiene que hacer esto que van a escuchar ahora y más. Que tiene mucho que ver para dejar de ser ex Argentina y ex peronismo. Si querés dejar de ser ex Argentina y ex peronismo, tenés que volver a hablar de lo que hablamos en ese programa del año 2022, que también hay que unirlo con lo que después, en el otro programa, lo escuchen ustedes, a Madanes. Porque ahí también, con las limitaciones de lo que es un empresario y demás, te está marcando la línea en el que viene después, del otro programa. El capítulo 2. Capítulo 2, lo que hay que hacer cuando se vuelva al gobierno. E insisto, no estamos haciendo fantasía. Trump pierde las elecciones en noviembre y empieza la disolución de toda esta derecha anacrónica mundial. Lo vamos a escuchar también después en otro programa que vamos a grabar sobre la obscenidad y los días contados que tiene la obscenidad en el mundo. Bueno, lo dejamos escuchando esto. Son creo que unos 28, 30 minutos, más o menos. Y pasamos después al segundo. Chau. Chau. Bueno, amiga Sonia. Sí, Dron Guillermo. Amigos de la radio y demás. Programa 28 ya, Ya comenzando. dijimos, ¿no? La montaña, ¿no? La montaña. Bueno, acá tenemos una montaña que hay que, no sé, se escala, se hacen túneles, no sé cómo domesticarla, que es este tema de que el poder colonial viene con mucha fuerza, está con una ofensiva, lo estamos viendo hoy, una vuelta de tuerca final y estratégica del lawfare, atacando ya han ampliado, digamos, han vuelto con todo el mismo esquema original, no solamente a Cristina, sino también a Milagro Sala, vuelven, ahora también van otra vez por Eve de Bonafini, y así seguirán avanzando. También ahora la han sumado a Nilda Garré. Ah, sí, interesante, no cuatro sabía. mujeres Mirá, cuatro mujeres blanco. víctimas blanco del lawfare. Sí, esto fue hace poco, la semana pasada. Ellos lo tienen ahí latente, ¿viste? O sea, lo manejan. Ahora empieza el año electoral, tiene que garantizar el poder colonial el triunfo de Cambiemos para su plan de dolarización, y han empezado a una batalla final. O sea, quieren la proscripción de Cristina, o sea, más allá de la cuestión formal, que eso ya lo vamos a hablar,
quieren que la etapa de lo que fue el peronismo kirchnerista, que fue la etapa de reconstrucción parcial y camino a una reconstrucción final del Estado, se dé por eliminada de la memoria popular en la Argentina. La borran. Para eso le ponen el sellito con todo su poder mediático de corrupción. Claro. O sea, que quede, que el estigma de la corrupción borre el intento y los logros que hizo parciales de reconstruir el Estado que había destruido el Estado menemista. Me hiciste acordar de lo que decíamos hace tantos programas atrás, los chivos expiatorios, ¿no? Exactamente. Lo dijimos recién cuando comenzábamos, cuando empezábamos acá este programa de Nuevo Poder. Exactamente. Vuelven ahora con el chivo expiatorio ampliado. Fíjate vos qué curioso, a las mujeres, a las principales mujeres referentes de ese proceso. También hubo hombres víctimas del fenómeno del lawfare, y los hay, pero fíjate que vos que empezaron por las mujeres. Cristina, Milagros Sala. Cuando digo empezaron, digo la ofensiva de los últimos 15 días, sí, judicial, mediática, bueno. Cristina, Milagros, Eve y Nilda Garré. Símbolos cada una de diferentes cuestiones, digamos, y de posiciones, ¿no?, de un peronismo coherente, digamos, con su historia, ¿no? Así que, bueno, ante esa realidad que demuestra una definición política, una coordinación, como siempre, de las embajadas, sí, a través del sistema judicial y mediático, es que nosotros queremos desnudar un poco, no del todo. Sí, digamos, ¿por qué vamos a ir con media tinta? Nada de un poco, porque la situación es altamente peligrosa para la patria, lo que está haciendo este poder colonial. Fíjense que los diarios del domingo de las embajadas, como es Clarín y La Nación, han puesto a este simulacro de fiscal Luciani, es un pobrecito intelectualmente, lo han puesto como un patriota. O sea, lo que han escrito Morales Solá y Wiñaski sobre este hombre, donde lo ponen como si fuera, es más, lo llegan a igualar con el fiscal Estracera. Para las nuevas generaciones que no lo recuerdan, el fiscal Estracera fue el fiscal del juicio a las juntas militares que hizo Alfonsín. O sea, fue el que acusó a las juntas militares del genocidio. Y estos medios de comunicación que están todo el día, fíjese el grado de irresponsabilidad, de inmoralidad, porque Morales Solá y Wiñaski son dos de los grandes inmorales en el periodismo argentino, lo igualan a Estracera. Un hombre que estuvo jugando, o sea, Luciani es un hombre que se dedicaba a jugar al fútbol con Macri en la quinta. Claro, no les importa eso. Eso no les así, importa. ¿viste? No tiene nada que ver con y lo que que miente hacen planificadamente toda una supuestas pruebas. Ahora va a ser interesante, porque vienen 2 meses donde los abogados de Cristina y demás le van a salir a retucar lo que dijo el fiscal, pero seguro que eso no va a tener ninguna prensa. No, claro, aunque tengan toda la razón, no va a tener ninguna prensa. Y entonces queda este clima. Ven que el fiscal al final dijo que el kirchnerismo era igual a corrupción. Entonces queremos contraatacar, no solamente al diario La Nación, al diario Clarín, a estos periodistas, sino al sistema judicial argentino. Y lo vamos a hacer desde una figura que está borrada por esos propios medios de comunicación, porque ese señor los desnudó allá cuando empezó la democracia. Nos estamos refiriendo al fiscal Molinas. A quien tuve el gusto de conocer. Muy bien. ¿Cuándo? Y en el 88 grabamos un programa que voy a tratar de digitalizar y subir el momento en el que lo entrevistamos. Ah, ¿lo entrevistaste? Bueno, yo no, Bebe Camín, que era el que dirigía el programa. Ah, mira, sería lindo recuperarlo entonces para nuestro archivo y la memoria popular. Sí. Porque está absolutamente olvidado, no solamente por las élites, sino por las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, nosotros tenemos los libros de él, los pocos que se publicaron, los pocos que publicó él en vida,
Y es impresionante, ¿no? O sea, ahí tenías un fiscal de la patria y de la nación frente a estos fiscales y este sistema judicial colonial, digamos, porque todo el sistema judicial argentino, jueces y fiscales, no es solamente la Corte, un dispositivo que manejan las embajadas. En cambio, al fiscal Molina no lo manejaba ninguna embajada, al contrario. No. Una paradoja. Fue el primer fiscal de que se recuperó la democracia. Lo puso Alfonsín y lo tuvo que sacar Alfonsín. Porque el hombre actuaba con un nivel de autonomía en sus investigaciones, sus denuncias públicas, de las cuales ahora vamos a hablar algunas, que el propio le generó un problema político terrible. ¿Presionado por quién, Alfonsín? Y por los mismos de ahora. Los mismos sistemas Qué cosa, Nosotros, por ejemplo, vamos a mencionar 3 de las investigaciones que él denunció, que nos parecen ejemplares de la patria para comparar con la berretada actual del sistema judicial. ¿Y qué son? La investigación que hace él, la primera investigación que hace sobre la deuda externa. O sea, la Fiscalía tendría que recuperar, porque eso tiene que estar en los archivos generales de la Fiscalía. Que fue previo a la investigación que hace el juez Fabresteros en la causa Olmos. Fue la primera investigación, estamos hablando de un fiscal que dictamina el escándalo y el fraude de la deuda externa contraída con el genocidio a base de sangre y fuego y 30.000 compañeros desaparecidos. Es espectacular esa investigación y nunca se publicó, solamente él hace una síntesis en su libro. Pero completa, seguro que tiene más elementos ricos. Nosotros fuimos a la Fiscalía a tratar de recuperarla y no lo logramos. Es muy posible que la hayan hecho desaparecer. Y denunciamos acá al fiscal Casal en la complicidad de esa desaparición, al fiscal general Casal, en la desaparición de esos archivos sobre la investigación del fiscal Molina. La segunda fue una denuncia justamente que le llevó a un enfrentamiento con Alfonsín muy grande sobre cómo seguía funcionando la patria financiera durante el gobierno de Alfonsín. Ahí atacaba directamente a sectores de la de la coordinadora radical que manejaban parte de la City financiera, esa que hemos hablado cuando vino acá Cantero. Ya antes del Pacto de Olivos se estaba posicionando ese sector del radicalismo. Esa denuncia es la que le cuesta, lo obligan a renunciar. Y hay una tercera que está muy olvidada, pero muy interesante, que nosotros la investigamos en su momento, que es la investigación que hace él sobre papel prensa. Esa investigación es muy interesante porque el único que la publicó y no se encuentra en ninguna hemeroteca de la Argentina, salvo en una sola que no vamos a decir cuál es, de la cual nosotros logramos parte de fotocopia, porque tampoco están todos, la publicó completa la denuncia del fiscal Molinas, ámbito financiero, cuando lo dirigía un liberal como Ramos, pero que estaba en lucha política por el problema monopólico que le ejercía desde papel prensa Clarín sobre la propaganda y sobre las cuotas de papel. Y entonces, dentro de esa pelea, el único medio periodístico que publicó completa fue ámbito financiero. Ahora, vos vas a las bibliotecas de la Nación, y no están todos los diarios, pero esos diarios del ámbito financiero no están. Casualmente. Mirá qué interesante. Nosotros hemos logrado recuperar... Qué democracia, ¿no? La mitad de eso. Y de ahí aprendimos mucho de esta denuncia que hace el fiscal. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué denuncia el fiscal con nombre y apellido? No, más que, desde luego, con nombre y apellido, pero con fundamento contundente para demostrar que tanto Clarín como La Nación tienen montado su imperio periodístico en un hecho nulo. Y a partir de una nulidad vienen las otras. Desde luego, este sistema colonial los protege, les da impunidad y no lo investigó. Pero ahí el fiscal Molina sostuvo y demostró que la dictadura militar le entregó las acciones a papel prensa que eran de Greiber, sin hacer la denuncia penal por el origen de los fondos que eran sobre un ilícito, como fueron fondos extorsivos sobre un ilícito, con los cuales Greiber había comprado sus acciones
Si la Junta Penital hacía lo que tenía que hacer, dice el fiscal Molinas, de hacer la denuncia penal sobre ese origen, que es lo que le correspondía, porque tenía toda la información y era sabido públicamente y legalmente, no le hubiese podido transferir las acciones a Clarín y a La Nación, porque automáticamente quedaban en manos del Estado. No lo hizo. O sea, la Junta Militar genocida no hizo la denuncia para poder entregarle el poder, empezar a entregarle el poder monopólico de la comunicación a la Argentina. Ese hecho, dice el fiscal Molinas, es nulo de nulidad absoluta. Lamentablemente, la investigación que hizo Guillermo Moreno sobre el tema de papel prensa no tomó en cuenta la denuncia del fiscal Molinas. ¿Ah, sí? Si no, hubiese caído automáticamente. Tampoco lo denunció nadie penalmente, tampoco lo denunció el sistema político argentino. Entonces, fíjese lo que era un fiscal de la patria. Ni más ni menos. ¿Y por qué lo traemos a colación ahora? No solamente por el problema que sabemos que tenemos en la comunicación, y ahí seguimos teniendo un arma que se puede usar en cualquier momento, porque esas nulidades no prescriben. Nulo de nulidad absoluta. Con el dictamen del fiscal Molinas, alguien que lo tome, La Nación y Clarín tienen que devolver todo, incluidos los medios de comunicación digitales, donde sabe que nosotros hicimos la todo denuncia. El monopolio. Todo empieza a ser revisado, todo. En base a lo que dijo el fiscal, no lo que decimos nosotros. Y que el Ministerio Público Fiscal, si está escuchando esto, el señor Casal, no tiene forma de rebatir lo que estamos diciendo nosotros, que no es ni más que reproducir lo que dijo el fiscal Molinas. Ahora bien, vamos al hoy. Hoy este sistema judicial y de fiscalitos coloniales basan el ataque a estas mujeres y al lawfare en la corrupción. Entonces nosotros nos permitimos hacer un estudio de cuáles son las complicidades, qué es el tema de la corrupción en la Argentina. Ellos se enfocan en que hay una corrupción de la obra pública, como dicen. Un empresario que sería Báez, que habría hecho... No hay ninguna acusación concreta de que alguna obra no se hizo, ni tampoco... Además, discuten si hay mayores costos, X. No viene al caso. Esas formalidades que sabemos que están manipuladas, tergiversadas u omitidas, las verdades. Porque el lawfare es un mecanismo de omisión, tergiversación y ocultación de pruebas que hace la defensa. ¿Ocultamiento? ¿Ocultamiento? ¿Qué dije? ¿Ocultación? ¿Ocultación? Bueno, está bien, creaste una palabra, puede ser. Vamos a estudiarla. También la seguimos. Está bien. De la prueba con la cual cada víctima que ha sido atacada por el lawfare se defiende. Entonces, pero aún así, supongamos cuáles son los mecanismos de la corrupción judicial que lleva tanto tiempo. Y vamos a describir algunos, por ejemplo, en los cuales los fiscales y la Corte Suprema y demás, por omisión y por acción, les otorgó impunidad. Ya sabemos lo de la deuda externa, lo dijo el fiscal Molina, lo dijo la causa Olmo, lo dijo la comisión, o sea, todo el mundo sabe la bicameral. La bicameral, o sea, en 40 años de democracia es un mecanismo permanente de saqueo. Y la justicia no hizo nada, al contrario, le otorgó impunidad. Eso es conocido, hay montones de... Sí. Vamos a agregar algunas otras y lo vamos a cuantificar para terminar viendo de que en el caso de que el señor Báez haya sido un corrupto, un empresario corrupto, no es ni una gota en el mar de la corrupción a la cual le otorgó impunidad el sistema judicial y de fiscales de la Argentina. A eso de la deuda externa se le suma el escándalo de las privatizaciones. Y voy a poner dos números, que es difícil. Agarre, señora oyente, señor oyente, un papel y un lápiz, porque si no, no va a poder dimensionarlo. Las empresas extranjeras que se quedaron con todas las privatizaciones pagaron 10.000 millones de dólares. Entre todas. Por ejemplo, Techín pagó 100 millones de dólares y se quedó con el negocio de Somisa.
tener una dimensión. Con 1.500 millones de dólares se quedaron con gas del Estado y con 5.000 millones de dólares se quedaron con YPF. Con 2.000 millones de dólares se quedaron con Entel, o sea, con el sistema comunicacional. Los canales de televisión se quedaron gratis. Sí. Ni siquiera pagaron, ¿saben cuánto? 13 millones de dólares pagaron por los 4 canales para ser privatizados. O sea, la opinión pública por 13 millones de dólares. Escuchen las cifras irrisorias con los cuales se entregó no solo el patrimonio de la Argentina, sino también la soberanía. Claro. Exactamente. Y ahora, la identidad. Porque también la identidad está incluida ahí. Ahora, ¿saben? Hace 33 años de esto. Más de 3 décadas. La edad de Cristo. Sí. ¿Saben cuánto facturaron? ¿Cuánto movieron financieramente esas empresas? Tomen nota así porque acá el número es más difícil. Sí, yo anoto. Son 3 billones de dólares. 3 billones 300 mil millones de dólares es lo que facturaron habiendo puesto 10.000 millones de dólares. Le voy a poner los ceros para que usted anote. No, ya es mucho. 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Esos son 3.300.000 billones de dólares, que es lo que han facturado las empresas privatizadas. Ya no diría que es ni precio vil, porque 10.000 millones se las regaló el Estado. Y la justicia no hizo nada. No hizo nada entonces, no hizo nada después, no les ha amparado la dolarización, porque para poder hacer esto, permanentemente la Corte Suprema y el sistema judicial ha sacado recursos de amparo y fallos a favor de la dolarización de esos flujos financieros originados, ya te diría, ni precio vil con la cual se quedaron. ¿Qué porcentaje sería eso? Nada, el cálculo. No sé, puedo sacarlo. Hay que hacerlo, ¿no? Puedo sacarlo, pero es irrisorio. O sea, a ver. No, digo, ¿qué porcentaje de ganancia tuvieron? Lo vamos a hacer, aparte de las ganancias. Estamos diciendo el flujo financiero que movieron. Y la justicia los ha protegido permanentemente por distintos caminos a través de sistemas de impunidad pagado obviamente por sus abogados. No casual, todos los abogados que protegieron esto son los que integran la Corte Suprema de hoy. Todos los abogados que protegieron esto son los que integran las cámaras de casaciones penales, todo el dispositivo judicial, los fiscales, todos son los que protegieron este escándalo. Quizás es mayor que el de la deuda externa, mirá lo que te digo. Si le pongo el número, el escándalo de las privatizaciones por ese precio, la dolarización y demás, es varias veces mayor. Me animaría a decir que es 8 veces mayor en términos monetarios que el escándalo de la estafa de la deuda externa en democracia. Y ha sido permanentemente cuidado en forma corrupta por todo el dispositivo judicial. No hubo una sentencia al revés de esta situación. El único que quebró eso fue Néstor Kirchner cuando le paga al Fondo Monetario, pero no lo hizo en una discusión judicial, porque sabe que en la discusión judicial sabía que lo manejan todos los poderes coloniales. Entonces, para esquivar eso, fue Néstor Kirchner y le pagó al Fondo Monetario 10.000 millones de dólares para poder liberarse de ese dominio colonial, porque sabía que el sistema judicial eso no lo iba, teniendo herramientas, no lo iba a poder hacer nunca. Simplemente tenía la herramienta que lo hemos hablado muchas veces, que era la doctrina SWIFT del TEC, que sí se aplicó en el 2001. La Corte Suprema de Río Negro fue la única valiente que utilizó la Corte Suprema provincial para ponerle el cascabel al gato de el saqueo colonial. No lo hizo la Corte Suprema Nacional ni el resto de las cortes del país. Fíjese, una gota en el mar. Una corte de 22 provincias y nada que ver la Corte Nacional, fue la única que desempolvó con éxito y logró que la Casa Central del Banco Nacional del Laboro le devolviera a un depositante, no sé si era jubilado o no, a un depositante el plazo fijo que el Corralito del 2001 le había confiscado porque se lo habían llevado a las casas matrices. Esa doctrina
que es la que permite resolver en 60 días el problema de la inflación y la dolarización en la Argentina, si la Corte Suprema no fuera un instrumento colonial y los fiscales, todos pagados por las embajadas extranjeras en la Argentina, se animaran a revivirlo. Estamos hablando de doctrina de la Corte Suprema de la Argentina, sancionada en el año 73 y ratificada por una Corte de provincia en el año 2001 e ignorada. ¿Hay mayor corrupción de un juez, de un fiscal, que ignorar esa doctrina? De hecho, Cristina la volvió a intentar desempolvar y utilizar cuando estábamos en la lucha con los fondos buitres que nos habían embargado la fragata, ¿te acordás? Sí, la fragata Libertad. La fragata Libertad. Y los jueces cobardes y coloniales se cagaron en su propia doctrina. Y lo digo así, y sí, son cobardes, son traidores. Trabajan para el poder colonial en la Argentina y encima tienen el tupé a venir a discutir si los 50 millones de la Rosadita fueron corrupción o no fueron corrupción. Claro. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero ¿cuál es la proporción? ¿Saben cuál es? Y sumamos otros conceptos que ahora lo vamos a decir. Esa complicidad del sistema judicial con el saqueo de la Argentina tiene un número, y lo hemos hecho acá y lo podemos mostrar así como hicimos eso. La suma de todos estos distintos agregados, la deuda, son 8 PBI, ya lo hemos dicho en otro programa. 8 PBI, donde el sistema judicial corrupto le dio impunidad al saqueo y a la pobreza y a la pérdida de soberanía en la Argentina. Supongamos que Báez es un corruptor. ¿Saben cuánto era el monto que determinaron las pericias supuestas y demás que sacó afuera del país? Encima esto, las pericias demostraron que Báez sacó plata fuera del país y la volvió a entrar. No es que quedó allá. Y ahora van a ver por qué es importante esto. 50 millones de dólares. ¿Vieron ese video famoso que lo vimos 20 veces? Los bolsos. O que estaban contando plata en la Rosadita, que le decían, las maquinitas. Bueno, eso eran 50 millones de dólares. Ponele, pero el tipo lo volvió a entrar. Lo demostró la policía. Lo sacó y lo volvió a entrar. No importa, ahora vemos. ¿Saben cuánto representa respecto de los 8 PBI que se afanó todo este sistema extranjero colonizador? Ahí sí, anotalo. Sí. En porcentaje. 0,00002%. O sea que el sistema judicial y comunicacional argentino está proscribiendo nuevamente al peronismo que trató, como fue Cristina en la cabeza y todos los demás, con Cristina en la cabeza, de reconstruir el Estado, hablando del 0,00002% de la supuesta corrupción y ocultando el 100% de la corrupción que acá lo... Esa es la verdad del sistema judicial y es la verdad que debería estar denunciando Cristina. Sí, la verdad. Esto no lo tendríamos que estar diciendo nosotros. Si se lo decimos de acá a Cristina y la invitamos, la convocamos a tomar esta bandera. Hay que contraatacar, Cristina, no podés seguir discutiendo formalidades que vos sabés perfectamente cómo te las manipulan. Las formalidades hay que cumplirlas, las sabemos, pero el discurso político hacia la sociedad tiene que ser el que te estamos diciendo acá. Esto es por la patria, no es solamente por salvarte vos. Porque lo pagamos todo el pueblo argentino, lo paga la patria con la soberanía, lo paga la patria con su pobreza, lo paga el pueblo con su pobreza cotidiana, lo pagan los empresarios, hasta mira lo que te digo, hasta el campo lo paga también, porque lo metemos en una pelea que no es el corazón de la contradicción en la Argentina. Entonces, Cristina, te invitamos a retomar las investigaciones del fiscal Molinas, a transformarlas en el eje del debate político nacional frente a este ataque del sistema judicial, a denunciar este tema de
de que el sistema judicial es corrupto y cuantificarlo y poner toda la fuerza política, convocar al movimiento obrero, a los movimientos sociales. A ver, ¿saben lo que pasa para mí cuando escuchamos que están auditando a los movimientos sociales? No. Están auditando. Miren lo que pasa en la Argentina y sigue pasando, y esto no lo audita nadie. Cristina, por favor, por Perón, por Evita y por 30.000, replantea tu línea política. Uh-huh. Y usar las herramientas que hay disponibles. Y hay más, y las vamos a seguir ampliando, porque acá los chicos no nos dejan seguir, se asustaron. Sí. Parece que se asustaron con lo que estamos diciendo, y nos quieren contar, pero se las vamos a seguir en el programa porque siguen. Y un último dato, y con esto cierro. En el próximo programa vamos a hacer la radiografía, para darle más línea política a Cristina, sobre la historia de los empresarios en la Argentina. Bueno. Porque ellos dicen, ¿cómo un cajero del banco como Báez va a tener esa plata? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos reconstruido acá de que el que menos plata hizo de todos los empresarios fue Báez. Ah, bueno. Y vamos a hablar de todo, de cómo todos arrancaron de ahí y cómo hicieron. Algo dijimos hoy, pero lo vamos a hacer completo. La plata de Techín, la de Alvar, la de Manzano Vila, la del diario La Nación, la del diario Clarín, la de los grupos oligárquicos como Pérez Compán, Sorraquín, Soldati, Sacetru, el propio Helvar, cómo salió. ¿Por qué no decimos que Helvar salió? Iba era un mercanchifle que iba por la provincia vendiendo cacharros y terminó siendo uno de los empresarios más grandes de la Argentina. Entonces, eso que dicen es otra mentira, pero la seguimos para allá porque si no me voy a pelear con Alberto y con Karen. Gracias. Chao.